dudas sobre si en verdad estaban en el verdadero camino, si realmente eran verdaderos hijos de Dios. Esto sucedía porque había entrado falsos maestros dentro de la iglesia, los cuales salieron, y parece ser que habían establecido sus propias iglesias alrededor de estas 7 iglesias, y estaban enseñando falsa doctrina. Particularmente estaban enseñando un materialismo donde decían que tenían que disfrutar el aquí y el ahora, porque después de esto ya se morían las personas y dejaban de existir. O también estaban enseñando que la salvación dependía de cierto conocimiento intelectual, de acercarse a ciertos grupos y ser discípulo del maestro, quien les iba a iluminar para poder tener un conocimiento más cercano, más real, más profundo sobre Dios. A este grupo de falsos maestros se le llama gnósticos, su doctrina gnosticismo, que significa conocimiento. Y en verdad estos cristianos de estas 7 iglesias tenían una comunión con Dios, pero ellos estaban dudando. ¿Realmente tengo una comunión con Dios? ¿Realmente estoy en el camino correcto o son los que están enfrente? Juan ya es un anciano de cerca de 100 años cuando escribe primera carta de Juan, ya ha escrito el Evangelio y le está escribiendo a estos cristianos para animarlos y afirmarlos en la fe. En esta sección que acabamos de leer y que vamos a estudiar en esta mañana, no les está regañando ni les está advirtiendo, sino más bien les está escribiendo para animarles. Y quiere Juan que ellos experimenten la verdadera convicción de saber que son hijos de Dios y que estarán delante del Padre cuando ellos pasen de este mundo con el Padre. Debemos recordar que Juan está explicando cómo el amor es una prueba fiable para saber que en verdad somos hijos de Dios. Por ejemplo, en el versículo 12, 4:12, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Bueno, si nadie ha visto a Dios jamás, entonces ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? ¿Cómo sabes que has recibido el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo sabes que realmente Dios está viviendo en ti? Y dice el versículo 12, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Así que aquí viene parte de nuestro tema. Versículo 13 al 16 nos habla lo que significa permanecer en amor, permanecer en Dios. Versículos 17 al 21 nos habla de lo que significa perfeccionamiento del amor, el perfeccionamiento del amor. Por consiguiente, en estos versículos, Juan va a responder a la pregunta, ¿qué significa que su amor se ha perfeccionado en nosotros? Si los verdaderos hijos de Dios, que no han visto cara a cara a Dios, tienen una comunión verdadera con Él, solamente ellos se les ha perfeccionado en amor. Entonces, ¿qué significa que se ha perfeccionado el amor en los verdaderos hijos de Dios? ¿Cómo sé que su amor se ha perfeccionado en mí? ¿Cómo sé que no me estoy engañando? ¿Cómo sé que en realidad he recibido el amor de Dios en mi vida? ¿Y qué es ese amor de Dios? El amor de Dios en nosotros es que Él ha entregado al Señor Jesucristo para morir por nosotros. ¿Cómo sé que realmente he recibido a Cristo como muestra del amor de Dios en mi vida? Que no me estoy engañando, que no he creado una imagen fantástico ahí en mi imaginación y cuando estoy orando a un amigo imaginario. Si su amor se ha perfeccionado en usted, entonces lo que dice Juan en estos versículos es que usted tiene vida eterna y no tiene que dudarla, que cuando muera estará frente al Padre y no tendrá temor. Así que, ¿cómo saber que el amor de Dios se ha perfeccionado en su vida? Y como veremos, en su conciencia debe de responder a estas 4 evidencias. En su conciencia debe de responder a estas 4 evidencias. Versículo 17, debe de haber confianza. Versículo 18, debe de echar fuera el temor. Versículo 19, su amor debe de depender del Padre, de Dios. Versículo 20 y 21, debes amar a tus hermanos.
Así que 4 evidencias de la perfección de un amor verdadero. Hay confianza, no hay temor, depende de Dios, ama a los hermanos. Hay confianza, no hay temor, depende de Dios, ama a los hermanos. Y antes de iniciar con estos 4 puntos, déjenme explicarles, por favor, la primer parte del versículo 17, donde dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Qué significa la palabra perfeccionado? Y Juan está entendiendo que que quien está leyendo esto ha confesado lo de los versículos 13 al 16. Los versículos 13 al 16 dicen que por el Espíritu Santo, el verdadero Hijo de Dios confiesa que Cristo es Hijo de Dios y cree y conoce el amor del Padre y confía en el amor del Padre. Así que una persona que por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo en su vida, confiesa que Jesucristo es Hijo de Dios y cree y conoce el amor del Padre cuando mandó a su Hijo para morir por nosotros, entonces esa persona que confiesa eso, aplican los versículos 17 al 21. Por eso dice, en esto se ha perfeccionado el amor. ¿Cuál es esto? Que ha confesado que Cristo es Hijo de Dios. Si usted ha confesado que Cristo es Hijo de Dios, entonces puede aplicar lo que viene a continuación. Y si puede aplicar lo que viene a continuación, debe de tener esas 4 evidencias. Dice entonces, en esto, refiriéndose a la relación de permanencia del Padre en el cristiano y del cristiano en el Padre. En esa relación dice, se perfecciona el amor. Es decir, al momento en que Dios justificó al creyente, cuando creyó, cuando confesó a Jesucristo, en ese momento el Padre deposita su amor en su Hijo o en el cristiano. ¿Sí? El Padre deposita el amor en el cristiano. Si el Padre es amor, también los hijos deben de ser amor. 4:8, dice ahí en el 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Versículo 16, 4:16, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Así que Juan está diciendo, en la relación entre el Padre y el cristiano hay un amor. Dios ha depositado ese amor. Capítulo 3, versículo 1, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Ahí está ese amor. Entonces, la pregunta que hice al inicio, ¿cómo sabes que has recibido ese amor de parte del Padre? En el versículo 4:10, 4:9, en esto se manifestó el amor en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Ahí está el amor del Padre enviándolo a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo sabes que has recibido al Señor Jesucristo? Versículo 10, 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Juan está diciendo entonces, ese amor que tienes, o que en teoría tienes, debe de ser perfeccionado, ha sido perfeccionado. Esta palabra perfeccionado significa madurez, crecimiento o desarrollo. Y lo que está diciendo Juan es, todo cristiano que ha leído los versículos 14 al 16, que ha confesado a Cristo, ¿usted ha confesado a Cristo como Señor y Salvador? Bueno, entonces, toda persona que ha confesado a Cristo, necesariamente su amor que Dios ha depositado en usted tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que ser más pleno. No es posible que haya cristianos que hayan confesado a Cristo y que el amor no crezca, no madure, no se desarrolle. Y lo que está diciendo, la manera en cómo escribe Juan es en términos de presente, perfecto. En esto se ha perfeccionado, no se va a perfeccionar, sino ya se perfeccionó. Estas son palabras muy fuertes, porque lo que está diciendo es que si tú has confesado a Cristo, entonces ya tienes un amor perfecto. Esto le está poniendo más piedritas a lo que significa perfección, porque entonces, si tú no cumples con lo que significa perfección, significa que tu confesión no fue real.
¿Lo notas? Ahora, esta palabra perfección significa crecimiento, desarrollo. Si no hay crecimiento de ese amor, que en teoría Dios ha depositado en ti, entonces nunca lo has tenido. Nunca has recibido el amor de Dios si no ha crecido ese amor. Y por consiguiente, no eres hijo de Dios porque no has sido transformado como hijo de Dios según el 3:1. No te has maravillado de ese amor y no has respondido a ese amor. No eres hijo de Dios y porque no has creído verdaderamente en el sacrificio de Cristo y entonces Cristo no ha pagado por tus pecados. 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si no has confesado a Jesucristo verdaderamente, entonces Jesucristo no está abogando por ti, y entonces cuando tú pecas, Jesucristo mismo te va a acusar, o la justicia de Jesucristo te va a aplastar, porque no has creído en esa justicia. Así que la persona que verdaderamente ha recibido el amor de Dios tiene que estar perfeccionada en amor. La influencia de ese amor en tu vida debe de ser mayor, su amor por Dios, su amor por sus hermanos, tiene que ser más grande, más plena, más clara, más manifestada. El amor es expresado plenamente hacia Dios y hacia otros creyentes. El amor de Dios está plenamente presente en tu vida. Es Dios caminando en este mundo cuando un cristiano habla o cuando un cristiano actúa. Bueno, entonces, ¿qué características tiene esta perfección? Algo que tiene que quedar claro es que no nos estamos refiriendo a ausencia de pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Seguimos batallando con el pecado, seguimos teniendo pecado, pero estamos confesándolo. Y poco a poco, la segunda parte del versículo 9, dice que Dios nos va limpiando de la maldad. Así que perfección del amor no significa ausencia de pecado. Bueno, ya puedes descansar en ese sentido. Significa otra cosa. El amor del que Juan está hablando aquí, ahora definiendo la palabra amor, es ágape. ¿Qué significa el amor ágape? Bueno, es un amor, se podría decir, que trasciende relaciones, que va más allá de las relaciones. Es un amor diferente al amor entre padre e hijo. Hay una relación y obviamente hay amor, ¿verdad? Pero ese amor está limitado por la relación de padre e hijo. Si no existe la paternidad, entonces no existe ese amor. Y eso es obvio entre nosotros, ¿verdad? Yo no los amo como si fueran mis hijos. Eso es obvio, ¿verdad? Pero existe otro tipo de amor. Ese amor de entre padre e hijo se llama amor fileo. Existe otro tipo de amor. El amor entre camaradas, entre amigos. Es el amor entre esposos, por ejemplo. Entre esposos. ¿Por qué yo amo a mi esposa? Porque existe la relación del matrimonio y porque ella me agrada y me gusta y por eso puedo tener amor hacia ella. Eso es amor, se le llama amor estorge. Existe otro tipo de amor, amor eros, amor sexual, también practicado en el matrimonio y ahora pecaminosamente, todos los tiempos, fuera del matrimonio. También existe una relación de empatía, obviamente. Todos estos amores están limitados por una relación, pero el amor ágape no está limitado por ninguna relación. El amor ágape es voluntariamente sacrificial para servir a una persona que no tiene nada que ver contigo. Es un amor que establece una relación nueva cuando eres incluso enemigo de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, aun cuando el mundo es enemigo de Dios, Dios de manera agapao, a manera amor ágape, ama al mundo y establece una nueva relación a través del sacrificio voluntario del Señor Jesucristo. ¿Sí se entiende eso? Entonces Juan está diciendo que el amor del cristiano que Dios ha depositado en nosotros es un amor que debe de ser madurado, perfeccionado, y ese tipo de amor es un amor ágape, divino, voluntario, que trasciende relaciones, que no importa que no sea de tu familia, simplemente está sirviendo de manera sacrificial. Ya tenemos un poquito más de claridad en lo que significa la perfección. Así que te puedes hacer la pregunta: ¿tu amor es sacrificial, servicial hacia los que no tienes una relación? O sea, hacia los de la iglesia.
Realmente no hay nada que nos relacione como matrimonio, como padre-hijo, consanguíneo, menos sexual. Así que hay una relación ágape, fuerte, madura, estable, entre tú y la persona que está al lado de ti, o allá en la esquina, o por este lado, porque en ese sentido va encaminado a la perfección del amor. Así que ya tenemos aquí el cuadro completo de esa primera afirmación de lo que significa ser perfeccionado en amor. Y ahora sí, lo prometido. ¿Cuáles son estas características de este amor? Porque si tu conciencia respondes esto afirmativamente, bingo, tu confesión es verdadera y tienes verdadera comunión con el Padre. Juan nos presenta aquí evidencias de una verdadera comunión. Evidencias de una verdadera comunión. Ahora veamos la primera evidencia de este amor perfeccionado. Primera evidencia, número 1, el perfecto amor tiene confianza. Dice ahí en el versículo 17, para que tengamos confianza en el día del juicio, para que tengamos confianza en el día del juicio. Sin lugar a dudas se refiere al juicio por condenación de la humanidad, al juicio final, al juicio del gran trono blanco, o también podría relacionarse, Juan no explica aquí, se podría también referir a la segunda venida del Señor Jesucristo. Son dos tipos de juicio, la segunda venida del Señor Jesucristo después de la tribulación, que nos hablaba nuestro pastor Álvaro, o el juicio del gran trono blanco al final del tiempo en Apocalipsis 20, cuando Satanás también será condenado. Lo cierto es que se refiere al juicio de la humanidad. Y Ezequiel nos da un panorama de lo que significa este juicio. Ezequiel 7, 2 al 12, dice así: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora viene el fin sobre ti, y enviaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos, y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no tendrá piedad de ti, ni yo te perdonaré, sino que te pagaré conforme a tus caminos, y tus abominaciones en medio de ti quedarán. Y sabréis que yo soy Jehová, así dice el Señor. Un desastre, he aquí viene un desastre sin igual. El fin viene el fin, se ha despertado contra ti, he aquí viene. Te ha llegado tu turno, oh habitante de la tierra, ha llegado el tiempo, se acerca el día, pánico y no júbilo entre los montes. Ahora, pronto derramaré mi furor sobre ti y descargaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo te perdonaré. Te pagaré conforme a tus caminos y tus abominaciones quedarán en medio de ti y sabréis que yo soy el Señor, el que hiere. He aquí el día viene, ha salido tu turno. Ha florecido la vara, ha reverdecido la arrogancia, se ha levantado la violencia para hacer vara de impiedad. Nada quedará de ellos, ni de su multitud, ni de su riqueza, ni gloria entre ellos. El tiempo ha venido, ha llegado el día. No se alegre el que compra, ni el que se lamenta, ni se lamente el que vende, porque el furor está sobre toda la multitud. Este es el día, es la descripción de ese día. Y dice aquí, ha llegado destrucción. Dios juzgando, Dios destruyendo. Es un día terrible. Esa es la descripción del día del juicio. Nada alentador la situación con aquellos hermanos que recibieron esta primer carta de Juan es esto. Están leyendo ahí Ezequiel de vez en cuando y dicen, oye hermano, yo voy a estar ahí, voy a recibir esa ira. ¿Cómo le hago para tener la seguridad? Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Esmirna, Éfeso. ¿Cómo le hacían para tener verdadera confianza? Y entonces, dice Juan, el amor se ha perfeccionado para que tengan confianza, un estado continuo, de aquí en lo que llega el día del juicio de Dios. Quien ha recibido verdaderamente el amor de Dios, porque ha confesado a Cristo, tiene confianza en el día del juicio. Esta palabra confianza se utilizaba para describir a un político que podía hablar libremente en la plaza. Tú puedes imaginarte ahora que llegue un político hablando en medio de un mercado, sin guaruras. No puede hablar libremente, ¿verdad? No tiene confianza. Bueno, para los
políticos griegos se les definía con esta palabra. Tienen confianza porque pueden hablar libremente. En el caso de la Biblia, Juan es el autor bíblico que más veces utiliza la palabra confianza, una palabra muy fuerte en el sentido de estar expresando una plena libertad. Por ejemplo, en el 2.28, primera de Juan 2.28, obsérvenlo. Dice, y ahora hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, es decir, la segunda venida, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. 3.21, dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. 5.14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En esta carta se utiliza 4 veces la palabra confianza y Juan siempre la utiliza en relación del Señor Jesucristo en su segunda venida o de Dios Padre. Bueno, en su segunda venida va a venir como lo acabamos de leer en Ezequiel. Así que, ¿quién puede tener confianza frente a Jesucristo con ojos de fuego que viene a destruir a la humanidad? ¿Quién puede mantenerse parado? ¿Quién se va a poder mantener de pie? En estos 4 casos, confianza se usa para describir a alguien que no tiene temor de hablar o de actuar. Por consiguiente, confianza da la idea de tener libertad sin temor para actuar, para hablar frente a Dios que es luz y que no hay maldad en su presencia. Primera de Juan 1.5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. ¿Quién podrá tener confianza de estar delante de este Dios que es luz y que no tiene una pizca de pecado y que podrá hablar libremente sin temor de recibir un castigo? ¿Tienes esa confianza? ¿Sabes que cuando mueras estarás en la presencia y podrás estar hablando confiada y con toda la certeza sin temor a ser castigado? Hasta cierto punto la palabra confianza da un matiz de osadía. ¿Podrás ser osado delante del Dios que es luz? ¿Caminar libremente en su presencia? ¿O podrás caminar como un roedor por la esquina sin querer ser visto? ¿Cuáles de las 2 maneras podrías estar delante de Dios? En el Evangelio de Juan 5.24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Romanos 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Puedes repetir esas palabras confiadamente? ¿Pablo, asesino, perseguidor de la iglesia? Y está diciendo, sé que tengo la plena confianza de que no hay condenación para mí. ¿Puedes repetir esas palabras confiadamente en tu vida? Tener confianza implica que el juicio para el creyente no es cosa del futuro, es cosa del pasado. Cristo ha pagado la deuda por el pecado en la cruz. Y una vez que el creyente ha creído en el sacrificio de Cristo, ahora debe de vivir confiadamente, esperando el día en que regrese Cristo, porque para el creyente no es un día de juicio, es un día de gozo. El Señor viene, y eso es lo que desea el cristiano, que venga. Porque ese día no habrá juicio para el cristiano, sino una bienvenida, bien, buen siervo fiel. En poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra a la gloria de tu Señor. Confiadamente. Así que el perfeccionamiento del amor nos inculca seguridad para esperarlo con gozo y para acercarnos a Él confiadamente mientras seguimos viviendo en este mundo. Ahora, ¿en qué se basa esta confianza? ¿Se basa en la gran autoestima? Y bueno, pues es que si yo digo que tengo confianza, voy a tener confianza y sí, soy confianza, soy campeón y voy a estar delante de Dios. ¿Se basa en una autoestima? No. El optimismo negligente no es buena estrategia, porque te va a llevar a un autoengaño. No estamos hablando aquí de autoestima, ni de levantarte el ánimo, como te has dado cuenta, ni de que tú lo puedes todo y que la solución está en tu corazón y que tú eres el Dios de tu propia vida, el dueño de tu destino, nada de eso.
La confianza viene, lo que dice a continuación, el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues también se puede traducir como porque, es decir, la justificación de la confianza. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así que la confianza, en primer lugar, se desprende de Cristo, de Cristo. La confianza viene de Cristo. Y de tu responsabilidad en seguir a Cristo. Si tú conoces a Cristo porque lo has confesado según 1 de Juan 3, 4, versículos 16, que del 13 al 16, si tú has confesado que Cristo es Hijo de Dios, entonces le conoces. Y si le conoces, entonces vives como Cristo vivió. ¿Es correcto? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, ¿Cristo cómo es? Más específicamente, para no dejar esto al aire. Cristo es de dos maneras. En el aspecto espiritual, Cristo es justo. Cristo es justo. Y lo que está diciendo Juan es, pues como Él es, en términos espirituales, justo, así somos nosotros, los cristianos. Entonces la pregunta es, ¿qué significa ser justo? Es vivir una vida perfecta. Obviamente que no lo vivimos perfectamente, pero cuando creemos en Cristo, Dios nos viste con la justicia de Cristo. Somos justificados en el sacrificio de Cristo. La justicia, la vida perfecta de Cristo nos es imputada. Su justicia, su vida perfecta es puesta en nuestra cuenta. Somos cubiertos por el sacrificio de Cristo, de tal manera que ahora Dios ve en nosotros a un cristiano, a un Cristo, a un hermano de Cristo, a un justo, no por nuestros medios, sino porque hemos creído que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz y que Él nos viste con su justicia. Esto es lo mismo que dice 1 de Juan 2:1. Que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, es decir, Jesucristo cubriéndonos con su justicia. ¿Sí notan eso? Entonces, en primer lugar, ser como Él significa haber sido justificados, ser justos en la presencia de Dios, porque hemos creído en el sacrificio sustitutivo de Cristo, que Él pagó por nosotros en la cruz. Y número 2, también ser como Él en este mundo significa vivir como Él vivió. 1 de Juan 2:6. Vamos a ver cómo vivió Cristo en este mundo. 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahí está. 3:3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica como Él es puro. En otras palabras, tu pecado va disminuyendo progresivamente. Puedes mirar atrás y te puedes dar cuenta que hay pecados que antes ni siquiera pensabas para hacerlos, simplemente los hacías. Y ahora estás luchando contra esos pecados. Eres consciente, sigues confesando y Dios te está limpiando, purificando de esos pecados. Así vivió Cristo puro, por lo tanto nosotros debemos de irnos purificando. Versículo 5, 3:5. Y vosotros sabéis que en Él se manifestó, que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Otra vez se está refiriendo a santificación progresiva. Poco a poco la dirección de tu vida va encaminada a ir dejando pecados. No estamos hablando de perfección, sino de dirección. Versículo 7. Hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Otra vez, justicia aquí se refiere a obediencia. Tu vida no es perfecta, pero la dirección general de tu vida es obediencia de la voluntad de Dios conforme tú vas estudiando la Biblia. Versículo 16, para resumir. Versículo 16. Subraya ese versículo. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esa es la manera en cómo vivió Cristo en esta tierra. Él es justo,
nosotros somos justificados y creemos en su sacrificio, y una vez que hemos sido justificados, entonces vivimos como Él vivió. En resumen, según el versículo 3:16, dando nuestra vida amorosamente por nuestros hermanos. Por lo tanto, la persona que confiesa a Cristo, Dios le da un amor. Ese amor es perfeccionado cuando esa persona, número uno, tiene confianza en el día del juicio. Y esa confianza se fundamenta en que aquí y ahora está viviendo como Cristo vivió, entregando su vida por las personas. Ponle un palomita a tu conciencia si eso estás respondiendo sí. No me respondas, ¿verdad? Pero paso número dos. Número dos, ¿cómo saber? Otra característica del perfeccionamiento del amor. En el perfecto amor no hay temor, en el perfecto amor no hay temor. Se implica del punto anterior. Pasen por favor otra vez al versículo 18 ahora, 4:18. Dice ahí, en el amor no hay temor. Ahora, esta palabra, temor, es una emoción o da la idea de una emoción experimentada en anticipación de un dolor evidente. En otras palabras, cuando tú sabes, cuando eras niño, cuando tus hijos saben que han cometido alguna desobediencia, ellos sienten temor, porque anticipadamente saben que viene un castigo, un dolor. Esa es la palabra que significa aquí. Es un temor anticipado a un dolor inminente. También se puede traducir esta palabra temor como terror, pánico o pavor. Y siempre va acompañada de un deseo de huir. Nuevamente, recuerda a tus bebés o a tus niños, o cuando tú eras niño, tenías pavor, ya viene el castigo, pues te echas a correr, ¿verdad? Siempre va acompañado con el deseo de huir. Así que es un terror orinante. Te orinas, literalmente. Y entre los griegos se creía, por ejemplo, que antes de una batalla, cuando están los dos ejércitos ahí enfrentándose, si alguno de los soldados de alguno de los ejércitos salía corriendo, era porque el dios del terror, Febos, se le había aparecido. Y entonces salía corriendo. ¿No? ¿Qué le pasó? Es que se le apareció Febos. De donde viene la palabra Febos, fobia, que significa terror, ¿verdad? Es un pánico incontrolable que busca huir del inminente peligro, es un temor semejante al que sintió el ejército de Israel frente al gigante Goliat. ¿Recuerdas la historia? Ahí están y están todos atemorizados, hasta el propio rey Saúl. Le daré a mi hija a quien vaya a pelear con ese gigante, pero que vaya él, ¿no? Yo no voy a ir. Es un terror paralizante que quieren huir. Aparecía Goliat y todo el pueblo de Israel se hacía hacia atrás. Bueno, ese es el temor. Y dice ahí el versículo 18, en el amor no hay ese temor, no hay ese temor. Ojo aquí, no significa que cuando veamos a Cristo vamos a decir, hola cuate, ¿cómo estás? Ya te estaba esperando. No. Aquí se está refiriendo a un temor por castigo. Pero por ejemplo en Isaías 66, 1 y 2 se refiere a que el cristiano, el elegido de Dios, debe de tener temor a Dios por su gran poder, por su gran deidad. No por temer al castigo, sino porque es Dios mismo. ¿Sí se entiende? Así que el cristiano tiene temor de Dios no porque lo va a castigar, sino es un temor reverente, como el del Padre, como el del Hijo al Padre. ¿Sí? No es un temor por castigo, sino es un temor reverente. Del temor del que habla aquí Juan es un temor por castigo. Y dice, en el amor no hay temor por castigo, sino en contra, que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el perfecto amor involucra confianza en el día del juicio. En otras palabras, la persona que ha sido perfeccionada en el amor tiene la total certeza de que cuando llegue el Señor Jesucristo a juzgar a las naciones, Él saldrá intacto. Y por lo tanto no hay ese temor, no va a querer huir, antes bien querrá estar cerca de Cristo. Mientras que el resto de las naciones verán en los ojos de Cristo llama de fuego, el cristiano verá ojos de amor en este Cristo que vendrá.
Ahora dice ahí, porque el temor lleva en sí castigo, involucra castigo. El que teme espera el castigo. Se trata si alguien trata de autoengañarse, no, pues esto no está bueno que lo creamos, esto está difícil que lo creamos. Yo creo que mejor voy a creer en que desciendo del chimpancé. Después de la muerte ya no pasa nada, simplemente el chimpancé se muere y deja de existir y ya se acabó. No me voy a enfrentar a este Cristo. O todos mis pecados en realidad son errores, son enfermedades, yo soy víctima de la circunstancia. O yo no soy el que peco, es mi subconsciente. O yo no sabía nada de lo que estaba mal, simplemente lo hice por ignorancia. O bueno, creo que hice buenas obras y al final creo que voy a pasar de panzazo. O voy a reencarnar, aunque sea en un gusano, pero voy a reencarnar de tal manera que no me enfrente con este Dios. No, como dice Hebreos 9:27 me parece, se ha decretado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y después de esto viene este Cristo fulminante, como lo leímos en Ezequiel. Así que el que tiene amor perfeccionado, no tiene temor, anhela el regreso de Cristo, no querrá huir de Cristo. El apóstol termina diciendo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que tenemos aquí dos características del perfeccionamiento del amor. Número 1, tiene confianza en el día del juicio. Número 2, por lo tanto, no tiene temor, no quiere huir de Cristo, antes bien anhela la segunda venida de Cristo, sabe que viene y es preferible, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque es una entrada a la gloria. El que no tiene esta confianza dice, yo me quiero aferrar a este mundo. Yo quiero todas las medicinas posibles. Yo quiero todas las atenciones posibles. Yo quiero todo lo posible para quedarme aquí. Es más, hasta voy a escribir mis memorias para que no me olviden. ¿Verdad? Así es como viven las personas temerosas de la muerte. Número 3, el perfecto amor se origina en el amor del Padre. El perfecto amor se origina en el amor del Padre. O también el perfecto amor depende del Padre. Dice el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Se podría traducir mejor, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. No, es lo mismo. Y aquí está hablando de la causa o la razón por la que amamos verdaderamente a alguien. En otras palabras, ¿sientes amor a cualquier nivel por alguien dentro de la iglesia? Bueno, espero que se perfeccione, pero si lo sientes no es porque hayas entendido algo, no es porque tengas capacidad, no es porque seas un cristiano maduro, no es por tu oración, no es por tu decisión, no es por nada que dependa de ti. Si hay amor en tu vida, es porque Dios te ha amado primero y te ha injertado ese amor. Eso es lo que significa. No fue la decisión, no fue la oración, no fue tu inteligencia, no fue tu necesidad, no fue la situación miserable, no fue la emoción, no fue la experiencia, fue Dios quien te trajo, te llamó de manera imperceptible a través de la obra del Espíritu Santo, y cuando escuchaste la palabra de Dios, respondiste porque Dios te había llamado. Eso es lo que significa. Y fue por ese llamado que respondiste suplicando a Dios por perdón, y fue por ese llamado que entendiste lo que decían las Escrituras, y fue por ese llamado porque viniste aquí. Fue el motivo por el que viniste aquí. No es la disciplina, no es el deseo tuyo, es que Dios te está moviendo en tu voluntad para que vengas. ¿Crees eso? ¿Crees que realmente tú no aportas nada a tu salvación, sino solamente es Dios? ¿O le quieres agregar algo más? Es que tengo que hacer esto, es que tengo que dar dinero, es que tengo que hacer oración, es que tengo. Obviamente que hay una responsabilidad, tienes que obedecer,
Pero en el fondo, todo deseo para agradar a Dios, dice ahí, todo deseo para amar a Dios, para amar a otras personas, depende del amor que el Padre te ha puesto en ti. Y esto realmente es de ánimo, porque lo que significa es que Dios tomó la iniciativa para acercarse a ti, y esa es la única y verdadera razón por la que puedes amar. Si hay algo bueno en ti, particularmente si hay amor al prójimo, es porque Dios te ha dado de su amor. Ya hemos estudiado el 4:9 al 11. 4:9 al 11. Observen. Y en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Está hablando de iniciativa, Dios enviando. No somos nosotros recibiendo, si es que respondes. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió, otra vez, la iniciativa viene de Dios. Dice el versículo 10, envió a su Hijo como propiciación, es decir, como muerte sustitutiva por la culpa de tus pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Eso es lo que hace el cristiano, permaneced. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El fruto que tienes depende del amor de Cristo y del Padre en tu vida, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Iniciativa del Padre, iniciativa de Cristo. Él vino voluntariamente, no vino porque vio tus buenas obras, no vino por lo bueno que te ibas a aportar, ni siquiera vino por tu condición de pecado. Él vino por el puro afecto de su voluntad y vino y ha elegido. Es que esto es discriminación, decía hace un rato en el estudio. Sí, discriminación porque es un Dios de elección y ha elegido a algunos y les ha dado su amor. Así que el perfecto amor inicia por reconocer que solamente todo lo bueno en tu vida procede de Dios, que todo lo bueno procede de Dios, y Dios es el que te ha concedido ese amor. Esto debe de llenarte realmente. Observa el aspecto que te debe de dar gozo. Esto debe de llenarte de alegría, porque esto significa que el amor no depende de ti. Si dependiera de ti, ya lo hubieras echado a perder. Ya lo hubieras contaminado. Ya hubieras, en lugar de amar, ya lo hubieras convertido en odio, en hipocresía. El amor no depende de ti. Así que lo que tienes que hacer es acercarte a Dios y rogarle, Señor, ayúdame a amar. Porque el amor humano que yo tengo es fraudulento. Depende de Dios. Esto debe de darte gozo. Otra característica de que el amor dependa del Padre es que no tienes que inventar el amor. Esto es un gran descanso. ¿Cuántas personas no has conocido que están buscando la respuesta del hilo negro de la filosofía en diferentes tendencias del mundo? ¿Cuántas personas no has conocido, metafóricamente hablando, que no están buscando el gato negro en la habitación oscura que no existe? Tratando de encontrar dónde está el camino, cuál es verdaderamente el camino, qué es lo que tengo que hacer para ser salvo, cómo sé que estoy en la vida eterna. Y dice Dios, no tienes que buscar nada porque yo te lo estoy dando. Aquí está, no tienes que inventar nada, no tienes que irte con literatura barata de automotivación, no tienes que irte con literatura de metafísica, no tienes que irte con filosofías de que tú lo puedes lograr, no tienes que irte con ninguno de esas cosas, invenciones del hombre, porque todo eso no te da la respuesta, porque solamente el amor verdadero es lo único que te puede salvar si lo has recibido, y ese amor verdadero procede del Dios verdadero, quien verdaderamente te ha dado ese amor si tú lo recibes.
Así que no tienes que buscar nada. Y esto es de gran ánimo, porque lo tienes aquí en su palabra. Finalmente, que el amor dependa del Padre, además de que no depende de ti, no lo vas a echar a perder y no tienes que buscar nada, es precisamente porque ese amor no es tuyo, sino de Dios, por lo que puedes llegar a ser perfecto. Si el amor fuera tuyo, olvídate, en lugar de ir a la perfección, desciendo. Yo voy a la imperfección, hermano, al sótano, del sótano, ahí más abajo. No voy a la perfección, pero porque el amor no es mío, sino de Dios, es que dice Juan, puede ser perfecto. Porque en ti no hay nada de perfecto, pero en Dios, quien es perfecto, quien te da ese amor, puede ayudar, puede hacer que ese amor en ti se perfeccione. ¿Y sabes qué va a hacer con eso? Te va a jalar, te va a llevar a la glorificación. Así que esto son palabras de ánimo, hermano. Palabras verdaderamente de ánimo, que el amor no sea de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer entonces es pedirle a Dios que quitemos nuestros obstáculos. ¿Por qué no puedes amar a la persona que está al lado de ti? ¿Por qué no lo puedes amar? Porque hay obstáculos, pecados ahí en tu mente. No te permiten disfrutar del amor de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Rogarle a Dios, Señor, ayúdame. Dice ahí en el 5:14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No está hablando ahí de que, Señor, pues es que quiero un Lamborghini, ¿no? Y uno diablo, ¿para qué? No, conforme a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que ames. Pide eso y te aseguro que Dios quebrará tu orgullo. ¿No sabes cómo? Pues yo tampoco, pero Dios lo va a quebrar. Es que no sabe, hermano, lo que me hizo. Pero si pides a Dios, simplemente Él va a hacer que ese recuerdo lo hagas a un lado. ¿Cómo sucederá? No lo sé, pero dice aquí que Dios lo va a hacer. Si tú pides conforme a su voluntad. Y ese amor se va a expresar. Vas a ser como un diamante que atraviesa la luz de Dios en su vida y se expresa puramente. No serás como un carbón, ¿verdad? Que le echas luz y no atraviesa nada. Al contrario, ensucia. Bueno, hermanos, este es el punto número 3, de un amor que es perfeccionado. Punto número 4, el perfecto amor ama a los hermanos. Dice el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y este es el sexto caso hipotético que Juan plantea en su carta. Si decimos que 6 veces anteriormente ya lo ha planteado, y cada vez que plantea un caso hipotético, no es para nada bueno, hermano, o acompañante. Si alguien dice que vive sacrificialmente para servir y adorar a Dios, pero aborrece, es mentiroso. Ahora, hermano, ¿pero qué significa aborrecer? A lo mejor yo no estoy aborreciendo. Bueno, hay que definir qué significa aborrecer. Aborrecer significa odiar. Ya me salvé porque yo no odio a nadie. Bueno, ¿qué significa odiar? Desde el Antiguo Testamento, Dios le prohibió al pueblo odiar a un compatriota porque equivalía a ser un asesino. Yo nunca he matado a nadie, entonces. No, yo no entro ahí, ¿verdad? Y esto es lo que vemos claramente en la historia de cómo Caín odia a su hermano y se convierte en un asesino. Ahora entonces, aquí en la epístola de Juan, ¿qué significa aborrecer? Primera de Juan 3:10. Primera de Juan 3:10. En esto, y es lo que viene a continuación, se reconocen a los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí están 2 familias. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Dice que el que no ama a su hermano no es de la familia de Dios. Y ahí la palabra amar es la misma ágape.
Se refiere a amor voluntario sacrificial. Amor voluntario sacrificial. Versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así que, versículo 12, compara con Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Luego empieza a tener un poquito más de claridad lo que significa aborrecer. Aborrecer significa envidia. Oye, es que ese hace cosas bien. Es que aquel también. Después dice el versículo 13, Juan explica que el que no ama a su hermano, además de no ser de la familia de Dios, ser parecido a Caín, tener envidia, también es como el resto de las personas. Versículo 13, amados, no os maravilléis si el mundo os odia. En otras palabras, la familia de Satanás odia, está buscando poner obstáculos, no se goza, es egoísta, amor propio, busca lo suyo solamente. Está pensando en términos de yo, en lugar de estar buscando servir. Versículo 14 dice que en realidad continúa muerto. Versículo 15 resume diciendo que el que aborrece a su hermano es un homicida y no tiene vida eterna. Piensa que tiene vida eterna, pero no tiene vida eterna. El Señor Jesucristo en Mateo 5:22 describe una escala ascendente de odio contra un pariente. Y Cristo condena con el infierno a quien llama tonto a una persona, porque eso significa odiar, eso significa ofender la imagen de Dios en la otra persona. Así que Cristo dice que aborrecer a alguien empieza con la boca, con las palabras, en cómo te estás refiriendo a esa persona. Y dice Juan, el que aborrece a su hermano en Cristo, Juan le llama mentiroso, como su padre Satanás, quien es padre de mentira. Así que uno que dice que ama a Dios, pero habla mal de su hermano, murmura, hace chisme, está detrás de bambalinas, hablando, simplemente hablando lo que no es justo, lo que no es bueno, lo que no es benigno, lo que no es amable en contra de cualquiera. Eso es odio, eso es aborrecer, eso es aborrecer. Todo lo que dices de alguien que no pueda ser proyectado en una gran cinta, no, eso nada más se lo digo a mi esposa, no, eso nada más se lo digo. Eso es manifestación de estar hablando en contra de una persona, de murmuración. Así que los que mienten son hijos de Satanás. Otra vez lee el 3:10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, es decir, que desobedece. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Proverbios 6:16 en adelante, dice el proverbista, 7 cosas aborrece Jehová. Y de las 7 cosas que dice, 2 son mentira. Una persona que da falso testimonio y lengua mentirosa. Aborrece Jehová. ¿Por qué? Porque la maldad es más plenamente personificada cuando alguien miente. Cuando alguien miente. Cuando da falso testimonio. Por eso dice Juan, si alguno dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, realmente es un mentiroso, es un hijo de Satanás. Así que decir que amas a Dios, pero hablas en contra de tu hermano, es decir que Dios también es un mentiroso, porque también Dios puede estar engañando a esa persona. Eso es lo más malvado que puede hacer alguien, porque trata de usar a Dios como justificación para su odio. Es que yo amo a Dios y Dios entonces me está dando permiso que odie a que lo desprecie. Decir que conoces la fuente misma del amor, que es Dios, que es tu Señor, que confías en Jesucristo, que has conocido, creído el amor del Padre para rescatarte, que Cristo murió por tus pecados. Decir esto, pero hablar en contra de tu hermano, pues mejor cuéntaselo a un policía.
A lo mejor él te puede creer, ¿no? Porque creen muchos choros. Eso es contrario, eso véselo a contar mejor a historias extraordinarias, o aunque usted no lo crea, o a sobrenatural, o a lo mejor se puede escribir un guión de Marvel y hacer una historia de fantasía, porque eso no es verdad. Eso no está en la mente de Dios. No puede ser concebible. Dice el siguiente versículo, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a quien no ha visto. Si tenemos aquí a los que tenemos enfrente y no los puedes amar, pues ¿cómo vas a amar al que no has visto? Ahí en el 1 de Juan 3:12, a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, si no hemos visto a Dios, ¿cómo le voy a demostrar el amor que digo tener a Dios? Y dice Dios, aquí tienes a estas personas que son tus hermanos. Trátalos como me trataras a mí. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti. Como te gustaría que te trataran a ti. Ámalo. ¿Quieres atención? Pon primero atención. ¿Quieres que te escuchen? Primero escucha. ¿Quieres que te sirvan? Primero sirve. ¿Quieres? Primero con tu hermano. Juan dice entonces, definitivamente no puede amar a Dios a quien no ha visto. Si no amas al que ves con esos ojos que se han de comer los gusanos, entonces sin lugar a dudas no tienes la capacidad, ni el deseo, ni la intención de amar verdaderamente a Dios. O sea, Dios simplemente es un pretexto para tu vida. Juan termina explicando ahí con una pregunta retórica, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La respuesta está implícita, no lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Aquí, versículo 21, se termina el caso hipotético. Aquí se terminó el caso hipotético. Ahora viene Juan a explicar la realidad. Y nosotros, ya no es hipótesis, ahora es nosotros. ¿Quiénes son los nosotros? ¿Quiénes son los nosotros? Porque este mandamiento va dirigido al nosotros, no al hipótesis, al que dice y aborrece, sino solo para el nosotros. 3:1, el nosotros son los que miran el gran amor que nos ha otorgado el Padre. 4:9, el nosotros es los que han recibido y en los que se ha manifestado el amor de Dios a través del sacrificio de Cristo. Esos son los nosotros. Versículo 10, el nosotros son los que el Hijo es propiciación por sus pecados. El nosotros, versículo 11, son los que ha amado Dios. El nosotros, versículo 12, son los que permanecen en Dios. Versículo 13, son los que han recibido el Espíritu Santo. Versículo 16, son los que conocen y creen ese amor del Padre. Versículo 17, son los que son perfeccionados. Versículo 17, versículo 19, el nosotros son los que aman a Dios porque Él lo amó primero. Versículo 21, el nosotros son a los que Dios les manda, ama a tu hermano, ama a tu hermano. Quita ya los pretextos, quita ya los obstáculos, ya es tiempo suficiente. Porque cuando tú quites eso, en ese momento, ¿sabes qué sucederá? Se habrá perfeccionado el amor de Dios en tu vida. En ese momento, entonces Dios dirá, este ha sido perfeccionado. Y lo que significa eso ahí en el 4:16, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, escucha esto, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. El tabernáculo del Antiguo Testamento se va a quedar corto, porque se manifestará más plenamente la gloria de Dios en tu vida que en la columna de fuego.
La apertura del mar, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Israel, se quedará corto en comparación del poder que Dios puede mostrar a través de tu vida. Cuando perdones, cuando sirvas sacrificialmente, cuando te entregues, cuando te comprometas, cuando tengas en la mente a personas concretas, no a masa de la iglesia cristiana, sino a personas concretas. Eso es el amor de Dios en tu vida. Ese es el poder de Dios que puedes tener cuando sea perfeccionado. Total seguridad, plena certidumbre de que cuando venga el día del juicio o cuando tú mueras, como decía nuestro pastor hace rato, aun cuando ni siquiera hayas pedido perdón en ese instante, estarás en la presencia del Padre y el Padre te recibirá con gozo. Ahí estarás disfrutando. Y esto no es altanería, esto es la realidad de lo que dice la Biblia. Quien su amor ha sido perfeccionado estará sin lugar a dudas ahí. No tendrá temor, porque sabe que el amor viene del Padre y estuvo viviendo aquí como Cristo vivió, amando a los hermanos. Amén, hermanos. Estas son palabras de gran gozo. Sabemos que somos imperfectos, sabemos que seguimos tropezando. Sabemos que seguimos tropezando con nuestros pecados, no amamos como Dios nos está mandando. Pero otra vez, lea por favor usted lo que dice capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza, la misma palabra que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Tienes duda hoy en día? ¿Ahorita no pusiste paloma en algunas de estas? Ora, ruégale al Padre, perfeccióname, Señor. Perfeccióname en este amor. Empieza con tu esposa, empieza con tu esposo, empieza con tu padre, empieza con tu hijo, empieza con los hermanos, continúa con la comunidad. Pero pídele al Padre que te ayude, que te dé esa convicción. Y en segundo lugar, tu responsabilidad. Capítulo 3, versículo 17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Ya oraste a Dios? Hoy, ahorita vas a orar a Dios. Señor, ayúdame a amar. Y ya sabes a quién. Verdaderamente, ayúdame a borrar, ayúdame a quitar, a no estarlo condenando, a no estarla condenando por el recuerdo que tengo en la mente. Y lo segundo que tienes que hacer es, haz algo. Por la gracia en Cristo en tu vida, por el amor de Dios en tu vida, esfuérzate en hacer cosas prácticas que demuestren ese amor. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra, porque es viva y eficaz y traspasa nuestro corazón y despedaza nuestros prejuicios, quita nuestros obstáculos, Señor, y nos hace ver que realmente no estamos a la altura de lo que tú nos estás exigiendo, aun cuando ya hemos sido justificados, Padre. Perdona, Señor, nuestra necedad, perdona nuestras murmuraciones, perdona el odio que hemos tenido contra algunos de nuestros hermanos. Señor, te ruego que tú nos limpies de nuestra maldad. Padre, que nuestra vida sea un canal a través del cual fluya libremente el amor hacia este mundo. Que el mundo sepa que tú enviaste a Cristo por el amor y la unidad que hay entre nosotros. Amado Señor, te rogamos, Padre, que madures nuestro amor, permítenos ser serviciales, permítenos involucrarnos, permite, Padre, que estemos viendo unos por otros. Señor, que no nos mordamos ni nos comamos unos a otros. Te lo pido en nombre de tu Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará por armas de
y grande.